audiencia. Gracias por tomarnos la llamada. Creo que los videojuegos son un regalo muy frecuente en estas fechas. Así es, de una forma, los videojuegos se han convertido en uno de los principales regalos favoritos de niñas y niños en la actualidad, y México no es la excepción, ya que gran porcentaje de niñas y niños entre 6 y 12 años ya son usuarios y usuarias de este tipo de consolas de videojuegos. Desafortunadamente, muchas veces papá y mamá no tenemos el cuidado al momento de elegir la clasificación correcta de estos videojuegos. Y también muchas veces pueden tener acceso a ellos a través de internet, en las computadoras, teléfonos celulares, tablets y en las mismas consolas de videojuegos. Desafortunadamente hay mucha evidencia científica que en los últimos años ha confirmado la afectación que tienen los videojuegos, principalmente los de tipo violentos, al desarrollo psicoemocional y físico de las niñas, niños y adolescentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de conocer, elegir, saber qué tipo de videojuegos están jugando nuestras hijas e hijos, para con esto disminuir el riesgo de que se vean afectados en alguna de estas dimensiones a su salud, Miriam. ¿Cómo podemos revisar esa clasificación para que no sean tan violentos o para que estos videojuegos que le vamos a comprar a nuestros hijos no tengan violencia? Bueno, es muy importante que existe una clasificación por edades. Ajá. Y elegir la que esté acorde al rango de edad de nuestra hija o hijo. Sin embargo, es también muy importante mencionar, Miriam, que los últimos estudios recomiendan que no se exponga a pantallas digitales a niñas o niños menores de 6 años. Esta es la medida principal para elegir si nuestras hijas o hijos van a tener acceso a una pantalla. Entonces, como tú te habrás dado cuenta, en nuestra sociedad, en nuestra familia, amigos, familiares, pues ya niños y niñas de 2, 3, 4 años ya cuentan con un teléfono celular. Entonces, la recomendación de los expertos es que antes de los 6 años no se tenga acceso a ningún tipo de pantallas, porque no solamente son los videojuegos, sino la exposición a las pantallas digitales tiene muchas afectaciones a la salud psicoemocional y física de los niños y niñas. Entonces, de entrada, que por lo menos tengan 6 años de edad para poder exponerlos a una pantalla, ya sea videojuegos o algún tipo de contenido en video o imágenes. Después de los 6 años, la recomendación es estrictamente, si no hay necesidad de tener acceso a pantallas, que se continúe así. Pero si no se puede mantener restringido este acceso, bueno, pues máximo 1 hora al día, y con el acompañamiento de un adulto para que elija el tipo de contenidos al que van a tener acceso. Después de los 12 años, ya se puede tener acceso máximo 2 horas al día, es la recomendación principalmente de pediatras y médicos, 2 horas al día, contenidos supervisados y acordes a la edad y al desarrollo psicoemocional de la niña o el niño. Y posteriormente, después de los 16 años, bueno, pues ya un acceso un poco más abierto a redes sociales. Ya comentábamos en semanas anteriores cómo Australia acaba de bloquear el uso de redes sociales para menores de 16 años, y no es una casualidad. Ya se ha comprobado las afectaciones a nivel psicoemocional, cognitivo y físico que están teniendo este tipo de plataformas digitales, y cómo están aumentando padecimientos como la ansiedad, la depresión, en el campo psicoemocional, y a nivel físico, deficiencias visuales en los ojos de las niñas y niños, el sedentarismo, la ausencia de mayor cantidad de lenguaje y un retraso en el desarrollo a nivel neuropsicológico de niñas y niños. Ok, estos son todos las afectaciones y los daños que se han investigado y que tienen que ver entonces con el exceso de videojuegos. Ahora, el tema es cuidar, y nos dabas ejemplos de los horarios, nos dabas ejemplo de las recomendaciones de no pantallas antes de los 6 años y demás, pero ya cuando están en una etapa ya adolescente, cuando ya están incluso adultos, porque también lo platicábamos, José Manuel, hay gente adulta que también pues es muy fanática de los videojuegos. ¿Cómo hacerle ahí o cómo cuidar el uso? Así es, Miriam. También es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2022 ya declaró
el trastorno por uso compulsivo de videojuegos como un trastorno mental también. Entonces ya tenemos casos de adicción a los videojuegos, y a nivel neuronal, a nivel cerebral, el principio de los circuitos de recompensa que generan la famosa hormona llamada dopamina funcionan exactamente igual en una adicción a sustancias como el alcohol o una droga, un opiáceo, como en los videojuegos. Entonces, también las niñas y niños son mucho más vulnerables y susceptibles a desarrollar una adicción a estos videojuegos digitales. Para poder disminuir el riesgo, sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad está en papá y mamá. El poder generar espacios libres de pantallas, muy importante no tener pantallas digitales de ningún tipo, celular, tablet, videojuego, televisión, dentro de las habitaciones de los niños y niñas. No utilizar estas pantallas 2 horas antes, hasta 2 horas antes de irse a la cama, porque ya los estudios demuestran que producen una disminución en la producción de una hormona que se llama la melatonina, que es la que induce el sueño. También disminuye el rendimiento escolar precisamente porque duermen cada vez menos. Y tampoco 2 horas antes de ir a la escuela, es decir, no tener acceso a estas pantallas con ningún tipo de contenido, incluso aunque sea educativo o acorde a la edad de los niños y niñas. La recomendación es que no tengan acceso por lo menos hasta 2 horas antes de ir a la escuela y 2 horas antes de ir a dormir. También no tener dispositivos personales hasta después de los 12 años, es decir, que no cuenten con un dispositivo propio hasta después de los 12 años, porque esto les da acceso a muchos contenidos que incluso ya hay estudios de Google que por accidente niños y niñas están llegando a la pornografía. Una simple búsqueda en Google puede darles acceso a contenidos sexuales explícitos y esto desarrollar otro tipo de trastornos. Y muy importante también generar conciencia en madres y padres de familia para que acompañemos y vigilemos qué es lo que están consumiendo nuestras hijas e hijos en internet, en redes sociales, porque muchas veces tenemos bastantes casos de niñas y niños que desafortunadamente han tomado incluso decisiones fatales, mortales, quitándose la vida, influenciados en gran medida por este tipo de contenidos. La Asociación de Psicología Americana desde el 2015 ha estado haciendo estudios sobre la influencia del acceso a videojuegos violentos y han determinado que el uso excesivo de videojuegos violentos aumenta la conducta agresiva, disminuye la conducta prosocial y también desensibiliza a la agresión y la violencia a las niñas y niños. Recordemos que niñas y niños están en proceso de neurodesarrollo y su cerebro es mucho más vulnerable a desarrollar este tipo de afectaciones, Miriam. Nos decías ahorita que ya ha sido reconocida como una adicción. ¿Cuándo ya, o cómo podemos saber que ya estamos hablando de una adicción a los videojuegos? Bueno, al igual que en otro tipo de adicciones, las señales o los parámetros para determinar que es una adicción es que por lo menos durante 6 meses hayan dejado actividades de su vida cotidiana, que hayan dejado de jugar, que hayan bajado sus calificaciones en la escuela, que se estén aislando de sus amigos, de su familia, que también haya cambiado su estado de ánimo, su comportamiento, su conducta, que se hayan vuelto más aislados o más violentos o estén desarrollando tipos de ansiedad o depresión que sean visibles, que haya menor interacción dentro de la familia, son algunas de las señales más importantes. Al menos durante 6 meses estén presentes de 2 a 3 de estos síntomas, por así llamarlos, ya podemos acudir con un especialista y él determinará si ya estamos ante un comportamiento adictivo conductual. Ok, está interesante esto para que vean las dimensiones y la problemática tan fuerte que se vive en torno a los videojuegos. Entonces, pues ahí está, José Manuel, unas últimas recomendaciones que nos pudieras compartir, sobre todo en estas fechas, en esta época en donde, como decíamos al principio, luego se tiende a regalar mucho este tipo de juegos. Así es, Miriam. Bueno, pues tomar conciencia de las posibles afectaciones y los riesgos que involucra el tener acceso a una pantalla digital. Solamente mencionamos la parte de los videojuegos, pero recordemos que hay extorsiones, ciberacoso, violencia digital
a la que las niñas y niños pueden estar expuestas también y que en el estado de Sonora son muy presentes. Entonces, reconsiderar los regalos que vamos a dar a nuestras hijas e hijos, no porque nos lo estén pidiendo ceder ante esta solicitud si son muy pequeños o pequeñas, y si les vamos a dar este tipo de regalos, hacernos responsables y acompañarlos o acompañarlas mientras navegan, mientras consultan, instalar aplicaciones de control parental como Family Link de Google, que son totalmente gratuitas, para poder tener acceso a qué es lo que están consultando, con quién están platicando, poder bloquear los dispositivos por horarios y poder bloquear cierto tipo de contenidos que pueden resultar dañinos para las niñas y niños. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias a José Manuel Acosta, fundador de la Asociación Sonora Cibersegura, por darnos esta información tan amplia y estas recomendaciones sobre videojuegos, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Muchas gracias, José Manuel. Excelente día, Niria. Hasta luego. Ahí está la información.